Bueno, Estamos en el aire. buenos días a todos. Gracias por conectar con nosotros para este seminario web dedicado a combinar diseño con funcionalidad e higiene en el ámbito sanitario. Me llamo Tony García y les doy la bienvenida como responsable comercial de Corian para el sur de Europa. Esperamos que el tiempo invertido les ayude y encuentren este seminario interesante y provechoso. Hoy contamos con la participación de Verónica Durán, que es arquitecto especializada en proyectos para el sector sanitario, Paco Ledesma, que es nuestro técnico para todas las aplicaciones de Corian, y Ignacio Robles, que es nuestro responsable para el segmento de sanidad. Y sin más, le doy paso a Ignacio para empezar con la presentación. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Tony, por la introducción. Gracias a Verónica, a Paco. Y también quiero agradecer especialmente a todos mis compañeros del segmento de sanidad de Corian, especialmente a Nilin, que les mando un saludo desde aquí. Vamos a lo que hemos tratado a través de este webinar es, en primer lugar, entender un poco que en los tiempos que estamos viviendo por esta pandemia vamos a tener un cambio en nuestro modo de vida, no solamente en el segmento sanitario, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Yo creo que esto no hace falta poner ninguna diapositiva para mostrarlo, todos lo tenemos muy claro. Y lo que en este seminario vamos a intentar resaltar la importancia de la sanidad, de la limpieza y la desinfección en la sanidad y cómo la importancia que tienen las superficies de contacto habituales tanto para el personal sanitario como para los usuarios de la sanidad pública y privada. Vamos ya a entrar un poquito en materia. El impacto global de la pandemia, yo creo que todos somos absolutamente conscientes de esto. Hay una absoluta sensibilización en la población mundial por la propagación de virus y bacterias, el papel de las superficies de contacto y una preocupación que ya existía, que es las enfermedades nosocomiales, son enfermedades adquiridas en el ámbito hospitalario, pues se ha conseguido, gracias a esta pandemia, una relevancia muy importante. El tema de las superficies. Yo creo que todo el mundo hoy en día, hasta los niños de 3 años, conocen la importancia. Todos hemos visto gente en la calle saludándose con los pies, con los codos, abrir puertas con los codos, con el pie también. Bueno, sabemos que es muy importante lo que tocamos. Los puntos críticos, pues tenemos aquí una breve lista de ellos: encimeras, fregaderos, mesas, pomos de las puertas, los interruptores de la luz, del ascensor, el alféizar de la ventana, etc. Estos son puntos críticos que debemos vigilar. Dentro de las zonas de alto riesgo en el entorno hospitalario, pues tenemos principalmente las zonas donde están los enfermos, lógicamente las habitaciones y los baños. Aquí existe el peligro máximo de que el virus pueda pasar a otros trabajadores, otras personas, igualmente que lo transmitirán a pacientes sanos. Y a través de esta web, a través de este seminario, lo que intentamos es, primeramente, resaltar la importancia de las superficies y entender las soluciones aportadas desde Corian. Para empezar, podemos ver un par de fotografías con diseños de elementos hospitalarios realizados en Corian. Lo primero que nos llama la atención son las características del material: formas curvas, ausencia de juntas, el material no es poroso y además aporta una estética y una funcionalidad que vamos a ir desglosando poco a poco a lo largo de la presentación. Con esta diapositiva lo que he querido resaltar es que el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades hizo un estudio sobre enfermedades nosocomiales en el 2012. No hay información más reciente, pero bueno, ya por aquel entonces se resaltaba la importancia de este problema y podemos ver que por encima del 8%, es decir, el 8% de los pacientes que entran en el hospital salen con una infección o con una enfermedad nosocomial. Solamente hay 5 países por encima del 8%. España se encuentra entre uno de ellos. Somos uno de los países que tendríamos que tener un poquito de cuidado con
con este tema. Si desglosamos un poco el tema, en qué zonas del hospital nos podemos encontrar este problema, pues bueno, principalmente está en el ámbito quirúrgico, pero bueno, lo podemos extender prácticamente en mayor o menor medida a las diferentes zonas del hospital. Pero con esta diapositiva lo que yo intento resaltar, vemos en el mapa los países en rojo, son países en los que hemos abusado de los antibióticos en gran medida. Y esto lo que produce es bacterias súper agresivas y súper resistentes, con lo cual los protocolos de limpieza deben ser aún más exhaustivos y más exigentes. ¿Y qué podemos aportar desde DuPont Corian? ¿Qué es lo que podemos aportar? Bueno, vamos a entender muy brevemente lo que es el material. El material Corian es un material que es una unión de varios componentes. El primero de ellos es el polimetilmetacrilato, el metacrilato de toda la vida, que aporta importantes propiedades al material. La más importante sería una alta resistencia a la radiación ultravioleta y la no porosidad. El trihidrato de alúmina es el mineral. Es el mineral principal en el compuesto de Corian. Y luego, además, se aportan una serie de pigmentos que son los que nos dan los colores y las diferentes estéticas. El Corian se produce en planchas o por colada para fabricar lavabos y fregaderos. Tenemos 5 fábricas en todo el mundo. La fábrica de Estados Unidos produce 33 kilómetros de Corian al día. Los huecos que deja el mineral son rellenados por el metacrilato. Esto es lo que hace que le da al Corian una de las propiedades más importantes, que es la no porosidad. Aquí tendríamos un poco la proporción, dependiendo de los colores, bueno, básicamente suelen ser 2/3 base mineral, 1/3 la resina acrílica y luego aportaríamos un porcentaje pequeño en función de los colores, pues para darle las diferentes estéticas que tenemos en el Corian. Como hemos dicho, los beneficios funcionales, el principal, la no porosidad, como decíamos, al rellenar los huecos entre el mineral con metacrilato, no tenemos porosidad. Esto nos proporciona higiene y facilidad de limpieza. El material, además, es muy duradero y no libera compuestos orgánicos volátiles. Además, facilidad del diseño. Con Corian tenemos la posibilidad de tener juntas imperceptibles y de doblar el material, con lo cual no tenemos juntas, no tenemos rincones, con sus formas curvas y la no porosidad. Todas estas propiedades hacen que sea un material con unas altas prestaciones para ser utilizados en el ámbito sanitario. Corian se descubrió, se inventó en DuPont hace 53 años ya, se patentó y podemos encontrar Corian en todo el mundo, aeropuertos, restaurantes, hospitales, hoteles, bueno, en un montón de ámbitos, en nuestras casas también lo podemos encontrar. Y tenemos certificaciones, un amplio número de certificaciones de todo tipo en muchos países del mundo. Voy a destacar rápidamente 3, como podrían ser, por ejemplo, el Green Guard, que analiza la emisión de compuestos orgánicos volátiles de planchas y adhesivos, y tenemos la máxima clasificación, el Gold. Luego tenemos el REACH Compliance, que analiza la peligrosidad de los componentes de los elementos que se comercializan en la Unión Europea. También sumamos puntos en 5 o 6 categorías de LEED y muchas otras certificaciones en muchos países del mundo. Si alguien necesita ampliar información sobre esto, al final de la presentación está mi dirección de correo electrónico, me pueden pedir por email cualquier cosa que necesiten. En esta diapositiva lo que intentamos reflejar es un poco el flujo de la infección. De los pacientes infectados, el virus se transmite, el virus, la bacteria se transmite al personal sanitario o bien a las superficies y desde aquí contaminamos a pacientes sanos. Este círculo vicioso es el que tenemos que tratar de romper con una serie de protocolos de limpieza y desinfección y además adoptando materiales que sean muy eficientes para este propósito. La propagación de las infecciones. Aquí tenemos una serie de patógenos y un estudio
que revela el tiempo que permanecen los patógenos en las superficies. Podemos ver que, dependiendo de ellos, pueden estar desde horas hasta meses. Es por esto que adquiere una importancia principal el tema de las superficies y de los protocolos de limpieza. Aquí podemos ver una habitación de un paciente y las zonas críticas para la proliferación de patógenos, principalmente las zonas horizontales, las zonas de trabajo, las mesillas, el alféizar de la ventana. Todas estas zonas horizontales son donde solemos más poner las manos. Tenemos la costumbre de pasar nuestras manos y podemos tanto dejar patógenos como coger los que nos hayan puesto anteriormente. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, a que hacíamos antes referencia, ha elaborado una lista de desinfectantes y ha creado un protocolo un protocolo de limpieza y desinfección. Las recomendaciones son el uso de hipoclorito de sodio al 0,1%, es decir, el hipoclorito de sodio con agua es lo que denominamos habitualmente como lejía. Y el protocolo lo que manda es una limpieza con jabón base neutra y luego una desinfección con lejía. Esto es muy importante porque tenemos que utilizar productos que sean resistentes a la lejía y a los productos de limpieza que se utilizan en el ámbito hospitalario. Muchos de ellos muy agresivos y que cada vez los protocolos de limpieza van a ser más reiterativos y necesitamos materiales que sean resistentes. Bueno, vamos a ver aquí un breve vídeo de cómo se comporta el Corian para la limpieza de patógenos. Es un vídeo muy cortito en inglés, pero está subtitulado en castellano. Lo voy a poner. Corian is the market-leading solid surface solution, ideal for healthcare, public spaces and food surface areas, where hygiene control is crucial. Corian's solid surface is non-porous, and germs like bacteria and viruses have nowhere to take root. The smooth, seamless surface leaves no space to trap dirt and germs. Corian is easy to clean and hygienic. When it looks clean, it really is clean. You can see the cleaning properties of Corian using a spray replicating germs only visible under UV light. You can clearly see the replicated germs being sprayed onto the Corian surface. Using a solution of 1 to 50 dilution of household bleach, watch how quick and effortless it is to clean. No viruses or bacteria are left on the Corian or permeated into the material. Because there are no joints, the surface is totally seamless, so there is nowhere for the bacteria or viruses to hide. If you're serious about hygiene, make it Corian Solid Surface. Bueno. Este vídeo también está disponible en internet para el que quiera verlo. Es importante resaltar la resistencia a la lejía, los materiales de superficie. Por ejemplo, hay elementos como, por ejemplo, el acero inoxidable que reacciona con compuestos de cloro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de elegir los materiales y dónde los vamos a colocar y conocer los protocolos de limpieza. Ahora vamos a hablar de otra característica muy importante del material, que es la no porosidad. Aquí podemos apreciar una fotografía microscópica de un elemento que a simple vista parece un granito, que a simple vista parece que no es poroso, pero realmente si nos bajamos al detalle del microscopio vemos cómo existen huecos que los patógenos aprovechan para esconderse. En el caso de Corian, como hemos dicho anteriormente, las partículas de mineral quedan rellenas, los huecos entre partículas de mineral quedan rellenos por metacrilato y esto hace que la superficie sea absolutamente no porosa. Aquí vemos cómo la línea superior es la limpieza de una superficie porosa. Con el protocolo de limpieza normal desaparecen los patógenos, pero cuando hay rugosidad existe la posibilidad de que los patógenos queden
metidos dentro de la superficie. Corian cumple con la ISO 846, que evalúa el comportamiento de los microorganismos en materiales plásticos. Esto quiere decir que si dejamos un cultivo de bacterias, por ejemplo, en una superficie de Corian, Corian no promueve, no deja sitio para que la bacteria se esconda y no promueve el crecimiento y la evolución de la bacteria. Con lo cual, podemos calificar el Corian como es un material fungiestático bacteriostático, es decir, no promueve el crecimiento de la bacteria. Aquí lo podemos ver de una manera más clara. Un cultivo de bacteria lo analizamos 24 horas después y vemos que no evoluciona, sino al contrario va hacia la eliminación absoluta con el tiempo. Aquí es donde entrarían los protocolos de limpieza para reducir el problema de las infecciones en las superficies. ¿Y dónde son las zonas principales donde se esconden los patógenos? Pues aquí tenemos varios ejemplos de ellas, en las grietas, en los poros, encimeras de laminada, bordes de lavamanos, salpicaderos, muy especialmente en las juntas. Estos materiales necesitan una junta. Aquí vemos varios ejemplos. Entonces, los patógenos principalmente se esconden en este tipo de fallos que pueden tener los materiales. En las dos fotografías de la derecha, podemos ver cómo la bacteria, la Escherichia coli, por ejemplo, en un material que no es poroso, prolifera rápidamente porque tiene sitios donde esconderse, mientras que en Corian, sería la última foto, pues no tiene donde meterse y rápidamente al pasar un simple trapo con desinfectante la eliminaría. Hemos hablado de las propiedades del material, pero luego tenemos unas propiedades funcionales. Con estas propiedades funcionales conseguimos eliminar escondites para los gérmenes y aceleramos todos los procesos y los tiempos de desinfección y también reducimos las malas praxis de limpieza. Empezando por el primero, en las tres fotos de la izquierda tendríamos la junta entre un lavabo y una encimera. Yo lo extendería a junta imperceptible. La junta en Corian es imperceptible. Esto quiere decir que conseguimos una superficie de trabajo que, además de no ser porosa, no tenemos juntas, no tenemos, porque la junta está rellenada por el adhesivo de Corian, entonces no hay hueco para el patógeno, es absolutamente limpia y es más fácil de desinfectar. El segundo detalle es el borde antigoteo. Podemos diseñar nuestras superficies de trabajo con este elemento que lo que va a hacer es que no rebosen, los líquidos no rebosen, evitando así la posibilidad pues, de contaminación del mueble, del suelo o de las personas que puedan pasar por allí. Y luego los protectores antisalpicaduras. Podemos hacer que la encimera de Corian suba por la pared, evitando las salpicaduras, y además suba con formas curvas, con lo cual nos evitamos un rincón, que es también otro punto posible de infección. Tenemos documentos técnicos que explican perfectamente el comportamiento de Corian ante la mayoría de los productos de limpieza más agresivos que hay en el mercado. Este documento técnico se puede bajar de nuestra web o también a través de mi dirección de correo electrónico. Cualquiera que me lo pide, lo podemos enviar toda la información. El mantenimiento de Corian. El mantenimiento de Corian es muy sencillo. Cualquier mancha sale fácilmente y si no, con un estropajo no abrasivo y jabón, base polvo, podemos eliminar las manchas. Si las manchas son persistentes en el ámbito hospitalario, dentistas, en las superficies de trabajo, se trabaja con materiales que pueden manchar bastante, que tienen alto poder. La mancha tiene bastante resistencia. ¿Cómo quitaríamos esto? Al final podemos siempre recurrir a elementos como la lejía para eliminar todas las manchas. Si tuviéramos otro tipo de materiales que no son tan resistentes a este tipo, a los compuestos químicos que cada vez más y más se van a utilizar para la limpieza y la desinfección, como por ejemplo podemos ver el acero inoxidable, que es sensible a la lejía, o los HPL, los laminados. No olvidemos que los laminados no son otra cosa que papel prensado con resinas.
Además, tiene una capa decorativa superficial muy finita. Todos hemos visto laminados que con la limpieza se van deteriorando, van creando esa estructura apta para que el germen y el patógeno pueda ir alojándose. Además, lo que hace es que la reposición de un elemento realizado con este tipo de materiales pues tenga que hacerse mucho antes que un elemento fabricado en Corian. Aquí analizamos el retorno de inversión de cualquier elemento fabricado en Corian o en comparación con otros materiales. Es verdad que la instalación inicial, el coste es un poco mayor. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto con la flexibilidad de diseño, hay que fabricar, hay que llevar una mano de obra, el realizar todos los elementos a medida. Todo esto lleva un trabajo que hace que el coste inicial sea un poco mayor. Pero el mantenimiento a lo largo del tiempo es mucho mejor. Y luego, muy importante, el coste de reposición, como podemos ver en la siguiente diapositiva, que se produce antes en el caso del HPL. Aquí se ha analizado el coste por metro lineal de una bancada de laboratorio o un mostrador de recepción, en el cual vemos que sí, efectivamente, el coste inicial es un poco mayor con Corian, pero los costes de limpieza y principalmente de reposición hacen que a la larga tenga un ahorro de 80 euros por metro lineal si hubiera tomado la decisión de fabricar el elemento con un acabado de Corian. Aquí tenemos una explicación muy clara de por qué. Cualquier material que sufre un deterioro, pues hay que, como por ejemplo en el detalle de la primera foto, ese elemento habría que cambiarlo. En Corian no, en Corian es reparable. Quitamos la zona deteriorada, colocamos una pieza igual, lijamos y se repara perfectamente dejando la encimera como el primer día. Aquí tenemos el mismo caso, pero con arañazos. Los arañazos en Corian, el vandalismo, rayado con llaves, etcétera, se eliminan perfectamente con un lijado. Todo con herramientas manuales que los industriales que trabajan el producto pueden hacer in situ, no hace falta llevar el elemento a fábrica ni nada, in situ se repararía. Es importante destacar que podemos lijar tantas veces como queramos la superficie. Esto quiere decir que podemos tener una bancada como nueva, como el día de la instalación, cada vez que queramos. Podemos lijar el elemento todas las veces que queramos. Con esto conseguimos tener nuestras instalaciones en perfecto estado en todo momento. Hemos hecho una comparativa con los diferentes materiales que se utilizan en el ámbito sanitario y las propiedades más importantes. En rojo se destacan las más importantes para el ámbito sanitario. Podemos ver que es importante la no porosidad, las juntas imperceptibles, que el elemento sea reparable, que esto va principalmente a afectar en el coste, que el material no se pele, no se astille, no se abolle. Todas estas propiedades son inherentes al Corian. Y muy importante, que sea lavable con lejía y que sea resistente a la lejía. Hacemos acuerdos de colaboración con principales empresas a nivel mundial para la fabricación de elementos de laboratorio y en el ámbito sanitario con acabados en Corian. Aquí tenemos dos ejemplos, como por ejemplo Creadifusión, fabricamos encimeras, fabrican encimeras ya automáticamente con su copete y su faldón. O Noa es una empresa sueca que fabrica estos lavamanos, tiene una colección de lavamanos quirúrgicos realizados en Corian. Y bueno, ya para terminar y dejarle los mandos de la nave a Verónica, que nos va a presentar su proyecto, voy a hacer un breve paseo por un hospital y vamos a ver las zonas donde principalmente se coloca Corian para luego ver un caso concreto del proyecto que Verónica nos va a enseñar. Principalmente Corian lo encontramos en las habitaciones del hospital, en las paredes, en el mobiliario, en los quirófanos, el revestimiento de paredes en quirófanos, paneles técnicos en los quirófanos, lo podemos encontrar en las zonas de los laboratorios, en las zonas de ensayo, recepciones zonas de atención al público, recepciones, las zonas de control de enfermería también es muy habitual encontrarlo ahí, salas de espera, todo tipo de mobiliario en las salas de espera, cafetería y restaurante en los hospitales, en las zonas de neonatología, pediatría. Y ya por último, las zonas de acceso a los quirófanos donde los cirujanos
realizan las últimas labores de desinfección y se preparan ya justo para realizar las operaciones. De esto vamos a ver algunos ejemplos muy claros que nos va a enseñar Verónica del proyecto que ha realizado. Este es mi email. Cualquier consulta adicional me la pueden remitir a este correo electrónico. Y Verónica, te paso los mandos. Bueno, los mandos los tengo yo porque la aplicación solamente me deja a mí manejarlo, pero tienes la palabra. Bueno, gracias a Ignacio, a Tony, a Paco, a familia Corian, que ya saben que para mí son como bueno, parte de mi familia por la gran experiencia que he tenido con ellos. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Os voy a contar mi experiencia en los proyectos hospitalarios y cómo he llegado a conocer Corian. Bueno, tengo el orgullo he tenido el orgullo de redactar los proyectos de equipamiento hospitalarios de Asturias, de los dos hospitales más recientes y modernos, que es el UCA, que es un hospital central universitario, está en Oviedo, y un hospital el Hospital de Mieres, que está, sí, esta siguiente diapositiva me parece que está a continuación. Vale. Volvemos a la primera si queréis, porque es un... vale. ¿Cómo, digamos, abordé este proyecto? Pues un proyecto de equipamiento, yo soy arquitecto, lo entendí desde el primer momento como un proyecto técnico, como si fuese un proyecto de arquitectura, ¿no? Para realizar esos proyectos visité la mayor parte de los hospitales de España y vi unos edificios maravillosos, otros no tanto, pero en los que, curiosamente, no se llegaba a una solución que estuviese a la altura del edificio respecto al equipamiento. Me preocupó ver muebles que a los 2-3 años estaban muy degradados, unas juntas que no estaban solucionadas, material con distintas láminas, unos encuentros que realmente desmerecía lo que es el entorno, ¿no? Pues un gran espacio hospitalario, muy cuidado, y que luego, por ejemplo, el mostrador pues es un material de una calidad que realmente no está a la altura, ¿no? Para elaborar estos concursos, como os digo, que estamos hablando del año 2012, ¿vale? Aquí en Asturias, y lo digo orgullosa y más ahora, hemos sido muy innovadores planteando un concurso de equipamiento como un proyecto de arquitectura. Es decir, con unos planos de ubicación, un programa de necesidades transmitido por los equipos de los dos hospitales, de Luca y el Álvarez Builla, maravillosos equipos, por cierto, unas ubicaciones muy concretas, unas soluciones constructivas y unas prescripciones técnicas muy rigurosas. Ahora, evidentemente, todo el mundo tiene una sensibilidad distinta, pero estábamos hablando del año 2012, ¿vale? En el cual aquí en Asturias se invertía en hospitales frente a otros sitios en los que se consideraba el tema del equipamiento como algo muy residual y que, digamos, que de alguna manera se contrataba como la última parte de la obra y casi como una subasta, ¿no? Entonces, para poder de verdad abordar este proyecto como os digo, como un proyecto de arquitectura, pues evidentemente estudiamos, yo y mi equipo, por supuesto, todos los materiales que estaban en el mercado en ese momento, ¿no? Viendo lo que, digamos, de mi experiencia en las visitas a los hospitales, lo que sí que me di cuenta es que me parecía importantísimo que el material tuviese las mismas cualidades en el interior que en el exterior. Pero no quedarse solo ahí, sino que tenía que ser un material que se adaptase a la obra, como un guante, porque siempre hemos entendido el equipamiento como una parte más de la obra. Se hizo el concurso, fue un concurso nacional o internacional abierto. Me prescribí, después de estudiar todos los materiales Corian como referencia de calidad, y en ambos hospitales, digamos que Corian ganó el concurso. Pues vamos a la siguiente para que veáis. Este es el Hospital de Mieres. Digamos que el Hospital de Luca son 200.000 metros cuadrados y el Hospital de Mieres son 30.000. Evidentemente, el Luca, además son dos hospitales que prácticamente se inauguraron a la vez, ha tenido más relevancia, pero bueno, yo considero que en ambos casos
digamos que el equipamiento a una gran escala o una escala media de Corian ha sido un acierto, ¿no? Aquí os enseño, por ejemplo, una idea para que veáis que es una, bueno, digamos, cómo hemos desarrollado el concurso, que se hicieron diseños para todos los espacios. El hospital, los espacios que hay son innumerables. Cada uno tiene unas especificidades técnicas muy precisas y lo que hemos querido es poder llegar a, de verdad, transmitir eso que nos contaban los equipos médicos y de enfermería en un resultado que fuese unos muebles adaptados a la función. Aquí ya veis que bueno, que esto que veis aquí son una serie de elementos, pero realmente los que se colocaron fueron del orden de, entre los dos hospitales, superiores a 1.200 unidades. Si pasamos la siguiente para que veáis un poco. Por ejemplo, este es un caso que me gusta mucho porque es una pieza que con Corian pues, he conseguido que digamos que la forma responda a la función. El lavamanos quirúrgico es una pieza en la cual de una manera muy ceremoniosa los cirujanos se lavan las manos hasta los codos, necesitan estar en una posición, apoyarse, incluso moverse, por eso lo hemos denominado el lavamanos sola, ¿no? Aquí veis en la parte de abajo, veis el modelo, la instalación y digamos que esto, por ejemplo, hemos hecho 40 unidades de distintos colores. Un tema muy importante para mí ha sido no solamente el diseño, no solamente pues, la adjudicación a una empresa determinada, sino todo lo que es el proceso desde diseño, proyecto técnico, revisión en taller e instalación en obra. Con muchos materiales, he trabajado con muchos otros materiales porque además del mobiliario a medida hemos hecho también mobiliario general del hospital y tengo que decir que de mi experiencia con Corian me he encontrado con unos interlocutores muy ágiles desde el primer momento, ¿no? Tanto a nivel inicio de proyecto para revisar un poco las prescripciones como un equipo muy especializado en los talleres que nos ha permitido de verdad llegar a la solución final que queríamos, ¿no? Por ejemplo, ahí veis en esta diapositiva, en el ángulo superior derecha, veis el dibujo y luego veis la realización. Hay una parte muy importante que no está contada aquí, que son las tripas de todo eso, la estructura, la subestructura, las pruebas, los prototipos, para llegar al resultado final, que me parece tan importante como el resto del proceso. Yo destacaría de Corian, además, que además de lo que hemos hablado y lo importante que es ahora, porque ahora tenemos esa sensibilización de que es un material sin poros, sin juntas, que se adapta como un guante, que puedes eliminar aristas, que es una superficie continua. Una cosa que me gusta, y yo creo que si nos están escuchando arquitectos o diseñadores también lo valorarán así, es que es un material cálido. Me he encontrado con otro tipo de materiales que le daba al hospital una sensación deshumanizada. Con Corian hemos conseguido una sensación cálida de un material que es seguro y que arropa y protege y cuida tanto al usuario como al paciente, ¿no? Porque nos ha importado mucho también la visión del profesional que va a trabajar en el hospital. Si vamos a la siguiente. Un tema también muy importante que está dentro de los objetivos, porque digamos de los objetivos del concurso, del pliego, nos importaba mucho, por supuesto, todo lo que supone desinfección, higiene, seguridad sanitaria, pero también lo que os comentaba antes, humanización, materiales que posibiliten la ergonomía, adaptabilidad a la obra y un tema muy importante para mí es la accesibilidad, que no nos podemos olvidar de que
todo el entorno hospitalario o sociosanitario tiene que ser accesible. ¿Qué es accesibilidad? Pues es llegar no solamente a unas limitaciones de eliminación de barreras arquitectónicas, sino algo que se acerca a un hospital, que sabe que se encuentre con un entorno que de alguna manera le reconduzca de una manera amable a donde quiere. Diseñamos unos mostradores con esas formas amables que combinan la posibilidad de una persona que viene, por ejemplo, en silla de ruedas o una persona que viene y de alguna forma el diseño digamos, soluciona estas posibilidades, ¿no? Este modelo lo hemos repetido en 15 unidades, cada uno con sus especificaciones distintas, ¿no? Pero ya veis que es una forma amable, que bueno, que ahora sí lo veis, porque esto es una instalación, este es el mostrador de pediatría que se terminó en 2015, podéis visitarlo y veréis que está prácticamente igual que cuando se estrenó, que eso es un tema muy importante, ¿no? La durabilidad. Si vamos a la siguiente diapositiva, sí. Aquí veis, por ejemplo, también en el mismo hospital de Luca, el mostrador de la recepción principal, que, bueno, que con la misma línea que os comentaba de elemento accesible, pues lo resolvimos en el color negro. Esta es la primera vez que se colocaba Corian negro en España y, bueno, pues nos gustó que de alguna manera, pues fuese, ya que en el UCA se había innovado, pues que fuese el primer sitio de España fuese Asturias, ¿no? A ver si vamos al siguiente. Vale, aquí está. Vale. Esto es el Hospital de Mieres, que tampoco me puedo olvidar de él. La verdad es que es un proyecto al que tenemos mucho cariño, a los dos hospitales, porque ha sido una experiencia maravillosa. Yo siempre digo que mi máster hospitalario ha sido haber hecho estos proyectos y también las direcciones de obra de toda esta instalación. Aquí veis, por ejemplo, un mostrador de Coria con esa consideración también de accesibilidad y detrás están las oficinas de atención al paciente, ¿no? Esto es un ejemplo que he querido que veáis de cómo un espacio hospitalario no tiene por qué ser algo deshumanizado ni rígido, nos tiene que de alguna manera invitar o ayudar o apoyar en el acceso a los edificios, ¿no? Este es como mi resumen de esta experiencia. Es bueno, estupenda, maravillosa, sobre todo ahora que de verdad antes era una cosa como muy innovadora el abordar un proyecto de equipamiento como un proyecto de arquitectura. Ahora vemos que la apuesta que ha hecho Asturias por estos proyectos ha sido de verdad un acierto, porque estos equipamientos están impecables y de alguna manera responden a las funciones y las necesidades de todos los servicios hospitalarios. Creo que ahora, pues, en esta situación, este modelo será todavía más exportable en otras actuaciones como dos hospitales o reformas de hospitales que se hagan en el resto de España, ¿no? Mi resumen, bueno, digo, esto ha pasado unos años, 5 años desde la inauguración de estos dos hospitales, y mi resumen de mi experiencia con Corian es estupenda, es realmente el material en el que pienso si tengo que abordar un espacio post-COVID, vamos a decir, ¿no? O sea, si pienso en material, lo primero que se me viene a la cabeza es un elemento realizado en Corian, en un espacio muy diáfano, sin adornos, con mucha luz, humanizado, con la consideración de adaptabilidad a la obra, accesible y, sobre todo, pienso en este momento pienso en material de Corian. Bueno, yo, por mi parte, todos estos
fotos que veis están en mi web, que tenéis ahí, estudioveronicadurán.com, y ahí veréis bueno, pues muchos elementos de estos dos hospitales y otros que hemos hecho, en los que en una gran parte los hemos resuelto con material de Corian, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y oye, cualquier cosa que me queráis preguntar, encantada. Muchas gracias, Verónica. Bueno, gracias a todos por las preguntas que habéis realizado. Obviamente, por razones de tiempo, no las podremos contestar todas. Vamos a remitiros respuestas vía email. Y hemos seleccionado, gracias, Víctor, por la selección de las preguntas, 3, que son básicamente: Alberto, desde Murcia, nos dice que, por tu experiencia en proyectos hospitalarios, ¿qué nos puedes recomendar respecto al comportamiento frente al paso del tiempo del Corian instalado en tus proyectos? Creo que has mencionado ya algo, pero bueno, dejemos ahí la pregunta. Paloma, desde Albacete, quiere incidir en el tema de la inversión, ¿no? ¿Realmente compensa el mayor coste de inversión en estos proyectos? Y la última pregunta seleccionada, Raúl, desde Gijón. ¿Cómo ves el futuro en las intervenciones hospitalarias post-COVID? Bueno, yo quería simplemente comentar aquello que has mencionado antes del color negro que utilizamos en esa recepción, que eso forma parte de una nueva patente que nos permitió pues que los colores oscuros, la llamamos Deep Color Technology, que los colores oscuros pudieran tener una aplicación en superficies de uso intenso con una visualización de las rayas mucho inferior, ¿vale? Por eso aprovechamos y colocamos. Hasta ese momento el hecho de colocar negro en superficies de uso horizontal, uso intensivo, era arriesgado porque el trihidrato de aluminio es blanco y cuando se raya pues aparece el color blanco. Con esta tecnología lo solucionamos. Y te doy la palabra, básicamente, para estas 3 preguntas. Vale, empiezo. A ver, la primera, experiencia, proyectos hospitalarios. Sí. Vale, ¿por qué recomendaría? Bien, mi experiencia es que Corian se comporta maravillosamente con el paso del tiempo. Y ahora se puede decir porque, evidentemente, lo que os he comentado son hospitales que ya se terminaron hace más de 5 años, ¿no? Es un material que tiene las mismas cualidades en el interior que en el exterior, que eso a mí me ha preocupado muchísimo viendo la degradación de otros materiales y viendo, sobre todo, un tema que me preocupó mucho cuando visité hospitales es las soluciones de las esquinas, ¿no? Pues un material y viene un elemento distinto que se coloca en la esquina. Esquina, además, que es una arista viva, que tiene por una parte el impacto y por otra parte ese material que se acaba soltando, pero se acaba soltando a los 4 días. Vamos a decir, en 2 años eso ya se ha degradado, ¿no? Entonces, me gusta, primero, por las cualidades exteriores e interiores que son la misma. Es decir, tú rayas y aparece el mismo interior. Me gusta por eso, porque puedo resolver juntas. Me gusta porque puedo hacer una superficie continua con los copetes que se integran en la obra, que si hay un pilar saliente lo puedo, digamos, tapar. Es como si tuviésemos un elemento que nos permite que no haya puntos débiles, ¿no? Con lo cual la durabilidad es máxima y yo creo además que esto es así demostradamente, ¿no? Y si hay un mal uso, que también puede haber, pues por ejemplo, que hay alguna situación que se raya, pues evidentemente admite un lijado, ¿no? Es digamos, para mí, la excelencia de material que se adapta a la obra construida. Eso sería, digamos, mi resumen de esta primera pregunta, ¿no? La segunda es si compensa la inversión. A ver, por supuesto. Vale. Por supuesto, totalmente. A ver, no entiendo que se hable de material caro. ¿Qué es material caro? Un hospital es un espacio en el que se usa todas sus estancias 365 días al año, 24 horas al día. El desgaste es muy superior al de un edificio de oficinas o de un hotel que necesita pues otro tipo de materiales, ¿no? Aquí se necesita un material con unas prestaciones muy exigentes para cumplir la función de cada elemento y tiene que responder a los agentes externos y al paso del tiempo de una forma extraordinaria, ¿no? Por lo tanto,
yo no lo considero caro, considero que es el gasto necesario, porque si de verdad revisas las prescripciones que hacen falta para dotar a un espacio de un determinado material, pues los materiales que son posibles tienen un precio similar. Y yo dentro de esos, mi experiencia, por ejemplo, con Corian, pues es mejor en todo el proceso. Con lo cual, no lo considero caro, considero que es el material necesario para el uso del que estamos hablando, ¿no? Y la tercera, que es Verónica. Futuro post-COVID. Sí, Verónica, te quería hacer una pregunta. ¿Tú recuerdas, para entender un poco el volumen de este proyecto, ¿tú recuerdas el número de unidades de mobiliario que había involucradas en los dos proyectos o en uno de ellos? Sí, superior a 1.200, sí. Bueno, hablando de esto, de las unidades, sí que es cierto que cuando se habla de gasto y cuando estamos hablando de un proyecto de gran escala, como es, por ejemplo, el Hospital de Luca o el Hospital de Mieres, Oviedo y Mieres, un tema muy interesante es realizar, por ejemplo, una serie de modelos que se puedan estandarizar, ¿no? Lo que hemos conseguido en estos hospitales es, por ejemplo, podemos hacer elementos diseñados específicamente a medida, como los que hemos enseñado de los modelos de recepción, que tienen un elemento común, pero son específicamente para cada función un elemento singular, o realizar un molde para repetirlo en varias unidades, ¿no? Hasta 300 unidades, por ejemplo, se consigue unos precios mucho más ajustados, ¿no? En el caso de Luca se colocaron 311 muebles para las consultas y, claro, con el mismo molde. Entonces, en ese sentido, sí que se pueden conseguir, digamos, un coste más ajustado. Es otra de las ventajas que tiene Corian, que puedes jugar con elementos muy singulares, digamos que para dejar volar la imaginación, o algo más estandarizado que te permita costes, también muy importante el manejar los tiempos y de alguna manera, pues con eso, que al final el coste global esté muy optimizado. Nacho, para complementar la respuesta de Verónica, yo recuerdo que se invirtieron 4.000 metros cuadrados de material para todo el proyecto, para hacer esos 1.000 y pico unidades de mobiliario. Sí. Y hay que también recordar a los talleres que se implicaron, porque además teníamos un calendario muy ajustado para, de verdad, llegar a la inauguración a tiempo, que lo conseguimos, y cómo se implicaron los talleres, de verdad, en dar soluciones, en resolver todos los problemas, y yo creo que en ese sentido no solamente es el material, es un conjunto. Yo creo que mi experiencia es que no me quedaría solamente con la cualidad material de cómo es el núcleo, cómo es técnicamente ese material, cómo responde sino que eso está demostrado, y además ya lo explicó muy bien Ignacio, ¿no? Sino en todo lo que es ese proceso, desde el diseño hasta la colocación y luego, digamos, la durabilidad de ese elemento, ¿no? En el tiempo. Con eso me quedaría, ¿no? ¿Cuál era la tercera pregunta? La tercera pregunta era el futuro de las intervenciones hospitalarias post-COVID. Que además de uno de Gijón, bueno, tocayo mío entonces. Vale, pues yo, ¿cómo veo las intervenciones? Pues como os decía, si pienso en un espacio post-COVID, pienso en un espacio amplio, diáfano, con elementos de Corian y tal. Bien. ¿Por qué? Pues porque en este momento, la verdad, veo que hay una mayor sensibilización hacia todo lo sanitario, ¿no? Es que, bueno, digamos, en 15 días desde que empezó todo esto, antes era la sostenibilidad lo más importante y ahora ha pasado a un segundo lugar, y realmente el valor diferencial es la seguridad sanitaria por encima de la sostenibilidad, ¿no? Creo que en los nuevos hospitales, si me preguntáis por cómo son las intervenciones hospitalarias, creo que en los nuevos hospitales, y lo digo orgullosa, se copiará el modelo hospitalario de equipamiento que se ha hecho en Asturias, porque se ha demostrado que es una garantía de calidad
y se ha confirmado en el tiempo que es lo que realmente había que hacer, ¿no? Os podéis imaginar que en el 2012, cuando hablábamos de esto, yo hablaba con gente de otros hospitales en los que se estaban recortando las inversiones sanitarias de maneras muy drásticas, les parecía sorprendente que en Asturias hiciésemos las cosas así, ¿no? Y ahora, la verdad, en esta gestión de esta pandemia, Asturias está a la cabeza de la respuesta, modelo de gestión, administraciones y, bueno, de alguna manera también por su equipamiento, ¿no? Con lo cual, esa sensibilización que antes habría que explicar, ahora ya no hay que explicarla, ahora ya es una realidad. Es decir, ahora todo el mundo tiene esa sensibilización hasta el mundo sanitario, ¿no? Entonces, en los nuevos hospitales considero que se establecerán pliegos técnicos para el equipamiento con rigor similar al que establecimos nosotros, casi con modelo asturiano, y en el resto pues se actualizarán las instalaciones en esa medida, ¿no? Porque por muy magnífica que sea un espacio, un quirófano, una recepción, muy bonito que sea lo que es la arquitectura, si no hay un mobiliario adecuado y una solución técnica del mismo adecuada, adaptada a la obra, no llegamos a la seguridad sanitaria que queremos. ¿Qué pienso también? Que la estética hospitalaria, no digo estética como algo frívolo, sino esa seguridad que nos da el pensar en un hospital, como además han sido tan activos y tan luchadores en esta situación, se va a trasladar a otro tipo de espacios. Si antes el hospital tenía que ser algo como hogar, digamos, tenía que tener esa apariencia de hogar, incluso con cortinas, como vemos muchos hospitales, a lo mejor anglosajones y tal. Ahora yo creo que va a ser al revés. Ahora esa estética hospitalaria se va a trasladar a otro tipo de centros. Estoy hablando de hoteles, estoy hablando de clínicas, de centros de día y especialmente creo que se tiene que buscar y adaptar en residencias, porque creo que de esto hemos aprendido que algo se ha hecho mal y ahí las residencias tienen que adaptar sus normativas, sus protocolos, sus espacios, su mobiliario a un entorno seguro. Pero no me vale un entorno que parezca seguro, con soluciones provisionales como estamos viendo ahora, no. Un entorno seguro. El cliente se ha hecho exigente. No quiere algo que parezca, quiere la seguridad. Y la seguridad es el modelo hospitalario adaptado a esos espacios. Si antes el modelo hospitalario se podía considerar algo frío, duro, rígido, repetido, creo que con lo que hemos hablado ahora y los modelos que os he enseñado, que como digo podéis ver en la web muchos más modelos, aquí tengo detrás de mí empapelado la pared con muchas soluciones digamos, de dibujos y de fotos de los elementos que hemos diseñado, que como digo son del orden de 1200, pues todo eso es una prueba de que no es un espacio deshumanizado. Creo que sería muy importante, de verdad, que lo que hemos hablado de un proyecto técnico riguroso para hospitales, creo que eso todo el mundo lo entiende. Creo que de la misma manera hay que adaptar lo que son los requerimientos de las residencias de ancianos, por ejemplo, de los centros de día, de clínicas, a este rigor hospitalario que, como hemos visto, se combina perfectamente con calidez. Porque lo que tenemos que hacer como profesionales, vosotros en lo vuestro y yo en lo mío, es cuidar el entorno y cuidar a las personas que están en ese entorno. No podemos ser tan activos como los profesionales sanitarios, pero tenemos la obligación de verdad de llegar más allá y de proporcionar de verdad espacios seguros. No vamos a maquillar que parezcan seguros, sino seguros. Y para mí, la seguridad empieza por materiales como Corian. O sea, es, digamos, mi resumen. O sea, es mi primera visión de un espacio post-COVID es con materiales con Corian.
Sí, yo diría que hemos invertido en el ejército incorrecto. Ahora todos tenemos claro que la inversión en sanidad va a ser importante. Sí. Vamos a ver. Y luego también la estética, ¿no? Después de ver y tener conocidos y que han estado pues, hospitalizados por este tema durante tanto tiempo, Sí. Que te sientas bien, también en el entorno en el que estás, ayuda emocionalmente al paciente, ¿no? Sí. Y en eso ayuda. La verdad es que los 2 proyectos que realizaste en Asturias son una maravilla, en mi opinión, a nivel de diseño. Recuerdo otros proyectos que hemos hecho, la Nueva Fe en Valencia y tal, pero todo blanco, todo blanco, todo blanco. Tú has combinado colores, espacios, entornos, zonas de pediatría, con áreas de juegos, una maravilla, y por eso te felicitamos y por eso estás aquí y te pedimos la ayuda. Pues encantada de verdad de recordar esta experiencia y espero repetirla. Y de verdad que sí que después de los años puedo decir además que después de 5 años que están en funcionamiento los hospitales podéis visitarlos y es magnífico como están los materiales de Corian y además la calidez que aportan a los espacios, ¿no? Y la solidez también, un tema que no se habla mucho, o sea, que siempre se ve como algo negativo, como el peso, por ejemplo. A mí me encanta la sensación de peso, porque de solidez, de algo que no es provisional, que tiene el Corian, ¿no? O sea, y experimentar con colores. Una cosa que me gustaría probar ahora son los translúcidos, por ejemplo, que es bueno, digamos que lo he probado poco y me gustaría diseñar elementos en los que estamos trabajando ahora con Corian translúcido, ¿no? O sea que animaros. Muy bien, bueno, pues si no hay nada más que añadir, damos por cerrado el seminario web. Agradecer a todos los que han participado. Gestionaremos el resto de preguntas vía correo electrónico. Y nada, muchas gracias y que tengáis un buen día. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Gracias a vosotros.